En ocasiones, llegamos a sentir como que al mundo se nos viene encima, porque estamos viviendo varios problemas al mismo tiempo. ¿Te ha llegado a ocurrir, que te enfrentas a ansiedad, depresión, por separado o en conjunto? Esta es una temporada particularmente especial en la que con frecuencia las personas recaen en episodios de depresión y de ansiedad. Y por mismo motivo, con una dedicatoria muy especial para todas esas almas que en algún momento del tiempo conectarán con nuestro contenido lo mejor de nosotros para ellos, sus familiares y seres queridos, de tal manera que hoy podamos tener una mirada distinta, la explicación que desde la perspectiva psicoemocional podemos encontrar para estos problemas, más aún la técnica, la forma en la que podemos resolver el enigma que hay detrás de esto, si hay más de una cosa ocurriendo al mismo tiempo. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy arqueóloga emocional y cuento con una maestría en psicología transpersonal. El día de hoy me encuentro acompañada por Sergio Cuellar, nuestro invitado de plaza, a quien agradecemos el que cada semana se una para representar el más auténtico punto de vista de quienes detrás de la pantalla tienen cantidad de inquietudes respecto a esto. Sergio Cuellar, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Maru? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Y bueno, qué tema tan importante. Ya habíamos tocado un poquito hace un año exactamente un abordaje parecido. Sin embargo, creo que es muy válido y muy valioso volverlo a retomar. ¿Por qué? Porque estas fechas pues, son muy significativas para mucha gente, ¿no? En el sentido de a lo mejor evocas a alguien que no está, evocas una situación que ya no es parte del presente incluso pues evocas a gente de la que estás separado, ¿no? Entonces todo eso hace que se junten los componentes perfectos para formar la tormenta perfecta y en algún momento pues todos lo hemos vivido. Cuéntanos, Maru, ¿qué historias tenemos para hoy? Fíjate, Sergio, que lo dices con total razón. Tenemos tres historias. Una historia, un caso de depresión, para que nos pongamos, digamos, en una misma página y recordemos al auditorio de qué se trata, lo que puede haber detrás de la depresión. Un caso de ansiedad, lo mismo, queremos establecer hoy las bases de lo que desde una perspectiva psicoemocional están detrás. Y el plato fuerte es un caso en el que se juntan depresión, ansiedad y, por cierto, también trastornos alimenticios. Y me parece que en la reedición que hacemos en esta temporada de un tema que en definitiva habrá cientos de miles de personas que estén interesadas en ser ayudados y ayudadas, nos vamos a encontrar en esta ocasión con un planteamiento muy especial que queremos entregar y es cómo le leemos a una historia en la que parece que son demasiadas cosas al mismo tiempo, Sergio. Sabes, desde luego con agradecimiento profundo y sincero a las personas que nos permiten convertir sus historias en parte de nuestro podcast, sobre todo porque dan un punto de partida que puede ser súper útil para que otros resuenen con ello, ¿no? Pero decía que sobre todo hoy lo que pretendemos Sergio y yo es explicar una secuencia de trabajo, de abordaje. Quienes tenemos ya familiarización con los temas de la mente y de la emoción, sabemos que a cada padecimiento le corresponde una interpretación. Pero ¿cómo le hacemos, Sergio, cuando lo tenemos todo al mismo tiempo? ¿Lo separamos? ¿Tratamos cada caso por aislado? ¿O si lo juntamos, cómo le hacemos para leerlo de una misma manera? Eh, Hoy lo que les vamos a explicar a las personas que conectan con nosotros es que hay patrones, más que definiciones aisladas, que se detonan en consecuencia. Y Sergio y yo queremos explicarte hoy, por medio de estos ejemplos, cómo es que se puede hacer
para identificar la traza de ese patrón y resolver lo que parece, Sergio, pues como una carambola, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Maru. Son eventos y son situaciones concatenadas que van haciendo la bola de nieve cada más grande, ¿no? Y bueno, de alguna manera, para retomar los hilos y que la audiencia nos vaya siguiendo en esto, dicen que el elefante se mata a pedacitos, a pellizcos, ¿no? Este es poquito a poquito. Y de esta manera tan inductiva, quisiera que nos recordaras un poquito qué es lo que nos lleva a la depresión y a la ansiedad desde la perspectiva psicoemocional. Claro, empezamos por la depresión, en la que vamos a subrayar dos cosas que la audiencia que está interesada en entender estos temas tiene que conocer. En primer lugar, una depresión siempre es resultado de una pérdida. Lo que pasa es que a veces como que asociamos la pérdida no al extravío, ¿no? Sino a un ser querido que ya no está, que se va, pues. Y no necesariamente las pérdidas solo son esos ejemplos. Es decir, que tenemos que considerar que cuando hay un cuadro de depresión, esta persona que está atravesando por ello siente que hay algo que se le ha quitado, algo que ha huido o algo que finalmente ya no está en el espacio vital que considera como su territorio. No solo es que ha habido una pérdida, sino que por el otro lado también enfrentamos esta sensación de impotencia por no haber podido luchar lo suficiente, lo necesario, para que esa pérdida no se consolidara. Es decir, pérdida e impotencia porque no pude hacer nada, no pude, digamos, combatir lo suficiente para evitar que esto se fuera. Y sin embargo, a lo mejor tuve la oportunidad de mostrar mi inconformidad, a lo mejor sí pude expresar mi voz. El asunto en el fondo es que si hubiese estado permitido, es como si yo hubiera ido y matado, Sergio, a la persona que estaba involucrada con esta pérdida. Si, por ejemplo, alguien me quitó la oportunidad laboral que yo quería, o alguien me robó al marido que yo tenía. Y a veces al que quiero matar no es al ratero, sino al propio marido, ¿verdad? En todo caso, ¿por qué decimos que están estas dos condiciones de pérdida y el sentirme anulado? Porque de otra manera lo hubiera querido matar. Y aunque sean instantes y muchas veces las personas me dicen, no, Maru, ¿cómo crees? Yo no hubiera querido matarlo. Cuando ponemos las cosas en perspectiva, muchas veces las personas me dicen, es cierto, hubo un punto en el que si por mí hubiera sido, es que lo mato. Metafóricamente hablando, me explico, Sergio, pero el cerebro no distingue entre los pensamientos metafóricos o el instinto de supervivencia y de ir a recuperar lo que según yo por derecho de nacimiento me pertenecía. Y aquí la cuestión, porque en muchas ocasiones, Sergio, queremos hacer nuestras cosas que en el fondo no eran nuestras. No sé si con este planteamiento quedan, digamos, los básicos de depresión antes de que vayamos a un mini ejemplo de depresión. Pues recapitulando, Maru, nada más para ser claros. La Sí, depresión se deriva de un sentimiento de pérdida y de impotencia, ¿sí? Ya sea generalmente es por un afecto a una persona, una persona o un ser que significa algo para mí, ¿no? exacto. Y el sentimiento de no haber podido, evitar esa pérdida, ¿es correcto? Así es, donde yo subrayaría que además como que subyace el hecho velado, no tan manifiesto, de que por mí lo hubiera matado o lo hubiera matado al que estuvo involucrado en esto. Yo hubiera querido matar a alguien. ¿Y por qué digo subyace y sabes hago así? Porque en el propio efecto de la depresión conseguimos entender el efecto
y la razón por la que el cerebro está operando de cierta manera. ¿Tú sabías, Sergio, que durante un evento de depresión, de alguna manera, seas mujer o seas hombre, estás bloqueado hormonalmente? Te sientes No, tumbado en la lona, pues. Eh, ¿Y sabes por qué? cuéntanos. La realidad es que esto tiene que ver con el hecho de que si yo mato, me voy a meter en aprietos. Si yo golpeo, quizás incurra en un mayor peligro. Y de alguna manera entonces el sistema interno que tengo me protege. Cuando alguien está deprimido y siente que no se puede levantar de la cama y auténticamente no tiene ni la energía para salir a bañarse, lo que de por medio está como una solución óptima, lógica, de acuerdo a una lógica biológica, es neutralizarlo, porque si no estuviera neutralizado, capaz que sí va y lo mata o la mata. Entonces lo que subyace ahí no es un como sentimiento de ira, de furia. Sin duda, gracias por decirlo. Y sabes que qué bueno que lo resaltas, Sergio, porque muchas personas en realidad no sienten que sea así, porque lo que internamente habita es este deseo, pues como de quedarme aquí y de no salir. Algunas personas lo viven con miedo, desde luego algunos con mucha tristeza, algunos otros con una desmotivación y falta de energía increíble. Y parece que ese es el tema, pero es importante hoy, como al develar la verdadera historia, explicar que una pérdida, muchas veces las personas no lloran, no porque no quieran, sino porque hace años alguien les dijo que no podían llorar. No gritan y no sacan su furia, precisamente porque a lo mejor, como en el ejemplo que hoy vamos a proponer, alguna autoridad explicó que no era conveniente. Entonces, la persona se siente imposibilitada. A lo mejor un padre le dijo el día que yo me vaya, por favor no llores porque esto mataría a tu madre de tristeza. ¿Me explicó? Son condicionamientos que vamos teniendo y que llegado el momento de esa gran pérdida que además se siente y que cala hasta los huesos, porque es posible que yo me estuviera apropiando de algo y queriéndolo hacer parte de mi territorio, pues que no puedo ni acabar de expresar. Es decir, que vamos a explicarles a los amigos que están con nosotros hoy, Sergio, que en estos casos, particularmente los que hoy vamos a resaltar, y en otros muchos, ¿no? Pero hoy particular yo voy a hacer énfasis en estos tres elementos. Hubo eventos que me marcaron, que dejaron en mí un impacto. ¿Te acuerdas que en ocasiones decimos, ¿no? Algo que yo no vi venir, que era como un evento traumático, que por lo tanto lo viví como un drama donde una amenaza se concreta, donde además no le hallo solución y como número cuatro, lo vivo en soledad. Entonces, este es el punto aquí número uno, es decir, hay algo que me marcó y no fue un evento positivamente memorable. Dos, Sergio Auditorio, porque Sergio nos lo ha dicho y me parece que es vital lo que él está explicando. La emoción que yo siento, aquí hay enojo, aquí hay ira contenida, además de dolor, no se expresa por completo. Y aparte de esto, en esos momentos de turbación, donde estoy confundido, normalmente tres estructuro conclusiones. Conclusiones que no son ciertas y que no operan a mi favor. De hecho, conclusiones que me pueden volver a meter en aprietos, como casi siempre ocurre. Así que qué bueno que lo pides aclarar, Sergio, en el efecto de las emociones, lo que parece que es tristeza y desde luego puede ser la contenida, también siempre lleva un componente de ira, porque yo por mí lo mato o la mato. Pero como eso no es una buena idea, entonces el cerebro de alguna manera participa y me bloquea, me neutraliza. Y sabes, Sergio, muchas personas se impresionan, se sorprenden cuando escuchan que la depresión que ellos, según ellos, los tiene sin energía, tiene un objetivo y es que no salgan a golpear, a matar a alguien. Muy bien, entonces creo que ya nos quedó muy claro este asunto, ¿no? ¿Dónde converge? La ansiedad, Maru. Platícanos un poquito más de la ansiedad, porque hay una clara diferencia entre la depresión. La depresión son estas ganas de no hacer nada, de dejarme a mí mismo, de Sí, perderme, exacto. de dejar de ser.
¿no? Por llamarle de alguna manera. Y la ansiedad es un sentimiento de aprensión, es como un nudo en el estómago, ¿no? Que nos lleva Sí, a hacer cosas compulsivas. Pero ¿cómo defines la ansiedad? ¿Qué es lo que nos lleva a la ansiedad? fíjate que voy a emplear tus palabras porque estas que has dicho en cuanto a la diferenciación entre un evento que nos pierde de nosotros, ¿no? Y la ansiedad como en una hiperactividad que empieza por la propia respiración. La respiración se agita, hay quienes piensan que no está absorber el oxígeno de manera suficiente, a veces hay taquicardia, ¿no? Como esta sensación que podríamos tener cuando estamos corriendo. Nada más que yo no estoy corriendo, estoy en una butaca frente a una pantalla del cine y de pronto empieza aquello. Hay como una diferencia muy importante porque en el caso de depresión me quedo anclado al pasado, un pasado sin solución que de alguna manera se solucionaría, según yo, si voy y golpeo y como no puedo golpear, me quedo ahí en la cama. Y aclaro que no es que la mayoría de la gente diga, ah, sí, estoy en la cama porque quería golpear a otro. No se vive así, no de manera consciente. Mientras que en el caso de la ansiedad, Sergio, desde luego hay un pasado, pero que me liga a un futuro. Es decir, yo quería algo y lo quería tanto, yo quería esto, ¿no? Pongamos hoy el ejemplo con este termo, yo lo quería y lo quería tanto y me aferré tanto a esto que no lo puedo soltar. El problema es que no lo tengo. Y el problema mayor es que detenerlo incurriría en un conflicto tan grande, en un peligro tan grande, que es mucho mejor no tenerlo. O sea, tenerlo, conflicto, peligro, pero yo lo quiero. Entonces, no tenerlo tampoco parece que sea una buena respuesta. Lo quiero, pero no puedo, pero no debo. Es peligroso, sí, pero sí lo quiero. Y entre lo quiero, pero no debo, es peligroso, se arma como un bucle que se queda incompleto. Esa es la diferencia más importante que hay entre ansiedad y depresión. En el caso de la ansiedad y de hecho de la depresión, como hoy vamos a ilustrar con los mini casos y con el caso mayor, sin embargo, hay algo que suele, digamos, tomarnos por sorpresa y que por lo tanto hace que sea muy difícil, si solo miramos lo que estaba pasando ese día, entender a lo que hay en el trasfondo. ¿Por qué? Porque decía, una persona puede estar sentada, imagínate, mujer sentada frente a la pantalla de cine, y en ese momento que estaba tan feliz porque iba a ver la película de Avatar, ¿no? Que se va a estrenar, finalmente llega, se siente y cuando está en el punto de máximo disfrute o donde puede empezar esa plenitud, resulta que empieza con esto que parece que nadie puede frenar y entonces uno dice, ¿qué estoy loco? ¿Qué está pasando? Estoy mal. Mi cuerpo físicamente tiene un problema porque no parecería tener ningún sentido el hecho de que hacia unas horas, es más, hacia unos minutos, yo no tenía ningún conflicto. Y muchas veces, Sergio Auditorio, así empieza el proceso, ¿sabes? Sergio, alguien me dice, oye, pues aquel día yo vi a mi esposa que se iba de la casa con mi hijo, los despedí, los vi irse así en el coche y nada, que unas horas después estoy sumido en la tristeza. Entonces, no parece que haya correspondencia, no parece que haya justificación entre lo que yo viví unos minutos o unas horas antes y lo que ahora está ocurriendo. Asunto que además hace que la persona se confunda y que se vuelva muy complejo, digamos, el arranque de cualquiera de estos dos casos. Muy bien, entonces ya establecimos las diferencias, ¿no? Entre ansiedad y depresión. ¿Te parece si ejemplificamos a través de los mini casos cada uno de ellos? O sea, pensaba yo, platícanos de un caso donde veas la tendencia de la depresión, para Bien. empezar en orden, neta. Ok, vamos por el caso de depresión, Sergio. Me parece una excelente forma de arrancar. Fíjate que este es el caso de un joven adolescente. Como saben, presentamos casos reales y por respeto a las personas que nos permiten compartir su historia, pero también a fines de mantener en absoluta confidencialidad, cambiamos nombres y añadimos algunos detalles, ¿no? Bueno, es la historia de Andrés. ¿Quién es Andrés? Andrés es un joven universitario
que ha atravesado por una etapa de una fuerte depresión, digamos, en los primeros años de su adolescencia. Claramente sí sabe como por dónde y qué pasó. A lo mejor no tiene el detalle fino que ahora vamos a explicar, pero la idea la tiene. El asunto es que con la idea no basta para resolverlo, ¿no? Ocurre que Andrés en la etapa de secundaria, Sergio, tenía un muy buen amigo y eran ahora sí que como dicen los jóvenes, como uña y mugre. Se entendían, casi se leían el pensamiento, ¿no? Y pudo congeniar con este amigo como nunca a la fecha ha congeniado con alguien. Ocurre entonces que llegado un momento el amigo y él se empiezan a separar, hay intereses distintos, como pasa en la vida de los jóvenes, ¿no? A lo mejor a uno le gustan los carros de carreras, al otro le gustan los ferrocarriles, uno juega tenis, el otro está más interesado en el básquetbol. O sea, la realidad es que en la vida muchas veces nos encontramos y luego vamos tomando distancia porque estamos en caminos independientes. Ocurre que hay una cierta separación, ¿no? Siguen estando juntos, están juntos en la escuela, estamos hablando de la escuela secundaria, Sergio, y pues un buen día el amigo de Andrés, el que congeniaba tanto con él, tiene una bronca como la tienen los adolescentes en todos lados, en las escuelas, ¿no? Sergio, estas cosas a nadie le sorprenden. Se tropieza supuestamente con otro al que ya le trae ganas. Y el amigo de Andrés convoca a Andrés y le dice en el recreo, ¿no? Oye, a este, a este sí que, pues me lo voy a justiciar, o sea, lo voy a golpear, ¿no? Y ya sabes que arman grupos y es cosa de jóvenes, ¿no? Digo, no es cosa natural, pero esas cosas a veces pasan. Convoca al amigo Andrés para que le acompañe a la golpiza. Lo que para Andrés es un tema de estrés mayúsculo, ¿no? Ahí tienes la sorpresa, no lo vi venir, me estresa muchísimo. Y como ocurren estas cosas en la vida, es que a veces no tenemos ni siquiera el tiempo para regresar a casa, platicarle a mamá, decirle, oye, ¿qué piensas de esto? No, el asunto es que el receso marca la posibilidad de operar en 2 horas, después de las cuales viene la golpiza. Este joven Andrés no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, pero está claro por alineación con sus principios que no es una buena idea golpear a un amigo. Finalmente se viene a la hora de la salida, él se da cuenta de cómo están las cosas, está claro que por él no va a quedar, pero desde luego, pues como muchos me dicen, tengo miedo a las represalias, ¿no? Se arma de valor y ¿qué crees? Que a la hora de la hora, a la salida, pues no está el escenario propicio para la golpiza. Se aparece la mamá del amigo y Andrés ve la posibilidad de platicar con ella, ¿sabes? De perder el tiempo, de perder el tiempo. Desde luego esto le gana la posibilidad al que iba a ser golpeado de no ser golpeado. Pero lo que queda ante, digamos, la vista del amigo es que Andrés lo traicionó. Andrés lo traicionó, finalmente no fue su secuaz en esto, se coartó, ¿no? Un poco el plan que se tenía. ¿Y qué crees, Sergio? Que a partir de ese momento es como si Andrés absorbiera la culpabilidad y se vuelve un caso de bullying. Ahora en estas fechas quizás es un tema, desde luego, que se rotula y del que se habla, se pone más énfasis, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando esta historia ocurre, no tanto. Desde luego, para Andrés, como ya te puedes imaginar, hay una pérdida. No solo es la pérdida de un amigo que para él era como un hermano, sino la pérdida de libertad que experimenta en el territorio escolar, lo que para muchas personas se vuelve algo muy complicado, ¿no? Imagínate que es como no quiero ir a la escuela, es el lugar al que tengo que ir todos los días de la semana y lo golpean, o sea, realmente el bullying sí escala muy alto. ¿Quieres Hay un decir día, con esto que nada más sí, recapitulando en la historia, tras esta situación que se dio en el típico Nos vemos a la salida, donde él era uno de los padrinos del amigo, ¿no? La relación con el amigo se fragmenta, se rompió. sí, sí, pero no Y solo entonces eso. el amigo se dedica a bulear a su Eso examigo. es, exacto. Correcto. O sea, no,
Sí, tal cual lo estás diciendo, no solo es que ya había la pérdida de una amistad entrañable con alguien que congeniaba, que ya de suyo hubiese sido un tema, sino que además se le revierte. O sea, el amigo como siente que lo traicionó, se siente herido y adivina, se las tiene que cobrar. Em, sí hay un día, ¿sabes? Son instantes. Y esto es por eso tan importante poderlo compartir, en el que desesperado Andrés, desesperado, dice, yo le tengo que poner un alto. Yo a este muchacho le tengo que poner un alto. O sea, necesito defenderme. Está en su salón y se acuerda. O sea, cuando yo le digo, ¿en algún momento lo quisiste matar? Y bueno, desde luego que ya te puedes imaginar que la respuesta inicial siempre es no, ¿cómo crees? ¿No? Pero me parece importante que quienes conectan con nosotros se puedan sincerar, porque desde luego naturalmente hay una reacción, digamos, instintiva a la defensa. A no ser que hubiera filtros que hacen que yo no lo haga. Se para, se recuerda en el salón y dice, yo ahora sí voy a ir a arreglarlo. ¿Cómo? Como se pueda. Ya había intentado hablar, no se podía, pues como se pueda. Y a la mitad del camino algo ocurre en sus pensamientos que dice, no, no puedo. O sea, estoy loco, no puedo. Con lo cual se queda la furia que ya estaba a punto de emerger como un volcán en explosión, se queda a medio expresar. Interesante además que si le damos doble clic, ¿cuál es la razón por la que se detiene? ¿Quién podría? ¿No, Sergio? Haberle dicho no es una buena idea agarrarte a trancazos con alguien. ¿A ti te llegó a pasar algo así? O sea que cuando estabas a punto de levantarte y defenderte, levantar la voz, ya no digo yo golpear, pero desde luego ir por lo tuyo. ¿Te ha llegado a pasar como que te quedas, no, sabes qué, mejor no? O sea, sí quiero, Sí, sí, pero sí, claro que sí, te autocontrolas, te autocontienes en ese momento, ¿no? O sea, te surge un poquito el racional que opera sobre el reptiliano, que es la capa del cerebro que es instintiva, pero te surge el racional y dices, a ver, espérame, o sea, somos seres civilizados, ¿por qué te voy a agredir de esa forma, aunque tú me estés agrediendo violentamente? Y sí. eso lo único que hace, digo, desde mi perspectiva, es poner un tapón a esa furia y a esos bioquímicos que están emergiendo del cuerpo para defenderte y protegerte, ¿no? Sabes que me fascina que nos traes términos que creo que el público los va a entender de una manera súper práctica, porque la depresión es un tapón. Es eso, un tapón. ¿Para qué? Para que no vaya y pelee por algo que siento que perdí y que era mío. Em, bueno, desde luego que el enojo y la furia tienen que salir de una manera segura, pero yo tengo que poderlos expresar. Porque si expreso la emoción, si la dejo afuera, puedo empezar a pensar más claro. A ver, ¿este amigo realmente es mi amigo? ¿Está en capacidad este chico de mirar las cosas como yo las miro? Porque claramente el Andrés tendría mucha más madurez que el amigo. Pero es posible que ni a trancazos lo resuelva, ¿me explico? Y si yo no pongo las cosas en perspectiva, no puedo cambiar mis conclusiones. Pero para que cambien mis conclusiones, tengo que liberar mis emociones. Bueno, ya para cuando yo estudio el caso con Andrés han pasado muchos años y ocurre lo que en muchas ocasiones, que las personas dicen, no, yo sí quiero entender lo que pasó. ¿Y sabes por qué es bien importante? Porque una vez que entiendo el objetivo final de esto, me desprendo del miedo de que vuelva a ocurrir y me tome por sorpresa. Eh, de alguna manera es como si volviera a tomar control en mi interior y a despegarme de la idea que soy depresivo de por vida. Porque si yo puedo encontrar la causa raíz y la puedo solucionar, Sergio, entonces es como si me pudiera yo liberar. Y usualmente es lo que pasa con las personas, bien que estén en el momento de esto o bien que hayan pasado por ello. ¿Cómo ves este mini caso de salida? No, pues completamente evidente, ¿no? Y además la depresión es muy dolorosa. O sea, para el que la está experimentando y para quienes lo rodean, ¿no? Creo que es muy claro cuando todos hemos pasado por ella en cierto grado, ¿no? Menor o mayor. Pero conocer las causas y lo que viene detrás creo que es muy valioso. Y esto me lleva a hacer un poquito de ilustración
con el auditorio para que nos platiques. Tenemos en esta mano la depresión. Ahora platícanos un caso aterrizado de ansiedad. Bien, vamos entonces a ese ejemplo. Este es el caso de María. María representará en esta ocasión a una mujer, es una madre soltera. Es una madre soltera, Sergio Auditorio, que como muchas mujeres vivió, déjame decirle así entre comillas, los beneficios de esa etapa durante la pandemia en la que se trabajaba en casa y a distancia, ¿no? Ella tiene a su chiquito y nunca lo imaginó que le iba a coincidir con esta etapa, lo que sinceramente para ella, Sergio, es muy conveniente porque lo puede cuidar. Se puede trabajar. Hubo muchas mamás que sacaban, ¿sabes? Sus fotos, no sé si llegaste a ver, ¿no? De la mamá está trabajando en la computadora y aquí está el niño y puede tener una dinámica, pues sinceramente que la madre no se hubiera imaginado, desde la alimentación, ¿sabes? Hasta los tiempos que necesita para sentirse en contacto íntimo con el hijo. Claro, está chiquitito y soltera además, pues esto ha sido como un anillo al dedo en términos de una solución, pues mejor imaginable e imposible, ¿no? Sin embargo, Sergio, auditorio, se van resolviendo estos temas y en muchos lugares se retoma el requerimiento del trabajo físico. Y este es el caso de María, o sea, cuando le hablan y le informan que tiene que regresar, entra en un pánico total, Sergio, entra en un pánico total. Y pongo nuestro elemento didáctico del día. Si quiero el trabajo, claro que lo quiero, pero tener el trabajo y tener que irme a presentar significa que a mi hijo lo tengo que llevar a una guardería. Y eso es un peligro. Quiero el trabajo, pero es un peligro. Lo quiero, pero no lo quiero. Lo quiero, pero no lo quiero. Lo quiero, pero no lo quiero. Llegado a ese punto, puedes imaginarte el sobresalto, la angustia al futuro de la que yo hablaba, que siente María. Y llega un punto en el fin de semana que vive esta tensión que dice, no, no puedo, no puedo, o sea, no puedo separarme de mi hijo. Eh, con lo cual, pues tiene que dejar ese trabajo, pero es que ella lo quería. Bueno, pasa el tiempo, María consigue trabajo como independiente, ¿no? Sabes que se pueden hacer ventas por catálogo, que además puedes entrar a la pirámide de aquí, a la pirámide de allá. Ella encuentra la manera, hace su portafolio de negocios, es muy movida, pero busca la forma en la que continúe cerca del pequeño sin tenerse que subordinar a instrucciones de otro estilo. Pasa un año, ha logrado resolverlo, ¿sabes? Ha logrado salir adelante y le habla a una amiga para invitarle, como muchas veces ocurre, ¿sabes? En las pirámides de te aviso, está empezando, es una super oportunidad. Y ella se entusiasma porque puede ser la posibilidad de retomar un ingreso seguro para ella, que es una madre soltera. Parece que no tiene nada que ver. Ella toma el teléfono una noche y le habla a una amiga, a su amiga Catalina, para preguntarle referencias de esta nueva empresa de pirámide, ¿no? La amiga de ella, pues, de María, Catalina, le dice cosas muy importantes y que la motivan todavía más. No tiene nada que ver, aparentemente, digo entre comillas, pero la amiga de María Catalina le dice que ella está en una empresa de estas de venta multinivel, que está como personal de oficinas y que antes estaba trabajando virtual, que lamenta que la han hecho tener que regresar a las oficinas. Eso no significa que María, en su nuevo trabajo, si tomara esa decisión, va a dejar los brazos de su hijo. No significa. Pero inmediatamente hay una conexión, Sergio. Es decir, en el fondo del océano de nuestro inconsciente, se activa el miedo.
el pánico de que con motivo de una iniciación en un trabajo distinto que para ella es importante, pues está amamantando, tiene algunos gastos, además te puedes imaginar un pequeñito el número de gastos que genera. Entonces sí quiere el nuevo trabajo, pero ¿qué si le vuelve a pasar lo mismo? No ha pasado, ni se lo han dicho, solo fue una amiga que le recuerda ese pánico. Decimos pánico escénico, no es por salir a escena, pero pánico escénico de tener que presentarse en un escenario distinto a aquel que para ella es esencial. Basta esto, basta esto. Ella habla con la amiga Catalina, se acuerda y me dice, hablé un sábado, el domingo se va y estando frente a la pantalla del cine, como en tiempo atrás se le había detonado un cuadro de ansiedad, vuelve a sentir que la respiración no la controla, como si le estuvieran persiguiendo, no puede calmarse y dice, ¿qué es lo que está pasando? Si yo estoy aquí, si estoy tranquila. Y en ese instante se acuerda de lo que habíamos conversado. En ese instante, donde aparentemente las cosas están sin control, donde cualquiera que por primera vez fuese sorprendido diría, ¿qué es esto? Y sale disparado a la clínica médica, ella en ese momento reacciona y dice, Maru me ha dicho que ansiedad tiene que ver con algo que yo quiero pero que implica un peligro. ¿Qué pasó? Y se acuerda que la tarde noche anterior en ella, sabes, ni siquiera como un pensamiento obsesivo, pero sí pasó por su mente el peligro. Pues esto que pasó por su mente, sin embargo, coincide con una imagen en el pasado que le provocó ansiedad al máximo, con lo cual el cuerpo entrega una solución. ¿Para qué? Para que ella verdaderamente pueda atravesar por la situación de peligro. Taquicardia, respiración agitada, que es justo, digamos, lo que caracteriza un estado de huida. El solo hecho de que María observe lo que está ocurriendo y diga, pausa, ¿qué es lo que pasó? Hace que se dé cuenta y empiece una fase de mayor profundización. ¿Es real el peligro? ¿Verdaderamente estoy expuesta a ese peligro? ¿Es un peligro? Si ocurriera eso, ¿qué opciones tengo? Finalmente ella está avante con varias iniciativas. Te digo, muchas veces las personas que se dedican a la venta de catálogo hacen la venta de catálogo de zapatos, de bolsas, pero de perfumes, pero de cosméticos, y ella se ha abierto a esa variedad. ¿Cómo ves la historia? Completamente lógica y completamente aterrizada. Y bueno, trayendo algunos elementos de qué es lo que se siente durante la ansiedad, en realidad es una angustia, es un miedo, es un terror cerval, es decir, es un terror eh, inconsciente y no, que no logramos definir por Eso algo. es. ¿Y qué es el miedo en realidad? ¿No? Pues es temor a lo desconocido, porque no sabes si sí o si no, pero es como un sentimiento de autopreservación a mil escenarios que cruzan por tu mente. Y la ansiedad está presente en absolutamente todos los seres humanos, porque vivimos expuestos a muchísimas situaciones y estímulos externos. Sin embargo, el saber diferenciar estas dos causas entre la depresión y la ansiedad es muy, muy importante. Creo que es el momento justo en que nos platiques un poquito si tienes algún caso donde estas dos emociones se junten. Sí que lo tenemos y sabes, Sergio, creo que decía, es nuestro plato mayor porque muchas personas atraviesan por esto. En ocasiones creemos que es demasiado todo lo que tenemos encima, no lo podemos resolver. Y quiero hoy platicarles la historia de Mariana, Sergio. Mariana, una mujer alrededor de sus 40 años, que cuando me busca lo hace porque tiene un cuadro de ansiedad, desde luego, de depresión y de trastornos alimenticios, que de hecho ella sí sabe que a veces no puede parar de comer y me lo dice a sabiendas de que me hace mal, no puedo parar de comer. También sabe que a veces no puede parar de beber y también sabe que detesta el exceso de control que su madre ejerce sobre ella. O sea, viene como con un popurrí, ¿sabes? De temas. Parece que son independientes y de hecho Mariana me pide en el arranque que lo tratemos como cosas independientes.
Se puede, desde luego. Si los padecimientos arrancan en momentos distintos, aún más. Y si para la misma persona que va a atravesar por el proceso de arqueología emocional es simplemente demasiado, tenemos que tener la capacidad de reconocer que cada persona tiene sus propios procesos, ¿sabes? Me han tocado casos de personas que me cuentan, es que a mí me dijeron que en una sesión se resolvía. Y bueno, a ver, desde luego hay casos de personas que en una sesión retoman un estado de ánimo distinto. ¿Por qué no? Pero me parece que fijarse una meta en el tiempo así, luego nos genera más conflicto y ansiedad, porque creo que no lo estoy resolviendo y es como las capas de la cebolla, sabes que hay que ir quitando una tras otra, tras otra, tras otra, de tal manera que en la historia de Mariana resolvemos con éxito los problemas de alcohol, resuelve ella con mucha, digamos, audacia y con conclusiones más amorosas, más expansivas. El problema que siente con mamá que se mete en todo, ¿no? Mariana representa el caso de esas mujeres que dicen, es que Maru, a mis 40 y mi mamá se sigue metiendo con cómo hablo, con lo que traigo puesto, con cómo me peino, con que si dije que si no, o sea, una historia así. Entonces, ella consigue con mucha maestría, me parece, tomar distancia, replantear y me va reportando cómo la mejoría en algunos casos, desde luego, es muy pronta, en otros es paulatina. Pero hay algo que no se acaba de resolver, Sergio. Y no se acaba de resolver una secuencia concatenada como la que les voy a exponer. ¿En qué sentido? A ratos se siente sin energía vital. ¡Pum! Es como, haz de cuenta que le quitaran o le sustrayeran la batería, ¿no? Se siente como muerte en vida. Cuando eso pasa, no puede desde luego salir de casa para nada, pero es que no se puede ni levantar. Y a la vez que le pasa esto, como si estuviera, sabes, en parálisis, se empieza a sentir mal porque, ¿qué van a decir los demás? Ella se acaba de unir a un compañero, entonces la pena de que el compañero le vea así, la culpa total con ella misma y la idea de nunca se va a resolver esto. De hecho, ¿sabes? Cuando se acerca a mí, me lo dice Maru, a lo mejor soy un paciente perdido, a lo mejor no hay solución. Yo quisiera explicar, ¿no, Sergio? Que esa es una idea que no tiene por qué ser cierta. Es que bueno, yo trato de ponerme en sus zapatos y de algún modo esto parece un licuado, ¿no? O sea, una mezcla de cuestiones. ¿Cómo se aborda un problema cuando todo parece así? Bien, ahora sí que vamos repasando la escena, ¿te parece, Sergio? Como si estuviéramos viendo cuando Walt Disney hacía caricaturas de Mickey Mouse, ¿te acuerdas? De el ratón aparece así y luego en la siguiente toma hace esto y en la siguiente hace esto y luego se mueve así. Eso es lo que vamos a buscar hacer. Vamos a buscar el detalle de minuto tras minuto, no de toda su vida, sino de esos bajones que ella tiene, porque sí sabe que está deprimida, pero al rato me dice encima me entra la culpa, pero al rato entonces le entra la ansiedad por comer, acaba con la alacena y cuando acaba con la alacena se siente otra vez más mal y dice cómo puede ser, pero no lo puede detener. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar en la historia y les propongo a las personas que están conectando con esta producción que puedan repetirlo en su propia historia. Queremos entender la última vez que atravesaste como por una etapa de descompensación y las personas esto lo tienen muy claro, Sergio. Cuando hay variaciones en sus estados de ánimo, porque es como que se presentaran en etapas, ¿no? La vida es esto, pero para quienes viven eso, a lo mejor me dicen, sí, pero yo estoy aquí continuamente, ¿no? Pues aun cuando estés en un estado bajo o cuando no hayas acabado de resolver eso, va a haber etapas o momentos más bajos que otros y queremos entender cuándo fue la última vez que perdiste estabilidad. Ya considerando que a lo mejor en promedio, Sergio, andas, pues si alguien anda en 10 aquí o en 100, pues cuándo fue la última vez que anduviste por -3, ¿me explico? O sea, en comparación al propio nivel de energía con el que te has venido desempeñando, hay momentos más altos y más bajos. ¿Cuándo fue el último momento bajo? ¿Sabes?
Es interesante esta historia porque me parece que hoy nos va a ayudar a poner de manifiesto cómo a veces creemos que las cosas tienen que ser así, pérdidas brutales para que se genere un cuadro de depresión y por lo mismo cuando nos sentimos como tristes o bajones, no entendemos por qué no nos podemos mover. Y me parece que la historia de Mariana nos va a explicar que a veces no son esas grandes tragedias, sino lo que simplemente nosotros vivimos como una pérdida de la que no nos pudimos defender y que quisimos haber matado a alguien, no digo que literalmente, pero por lo pronto sí agarrárnoslo a trancazos, ¿sabes? Y si no a trancazos físicos, a trancazos verbales. Y no lo hicimos porque no se estila, porque no se debe, porque no se puede. Por cierto que esto me recuerda algo que no conté y que podría ser relevante, Sergio. ¿Sabes que en el caso de Andrés, el chiquito del que hablábamos en el caso de bulimia, eh, el amigo de más pequeño le había jugado una broma grande? eh, Andrés le tenía mucha fobia a las arañas y a los ratones. Y el amigo le lleva un ratón de esos que se mueven pero parecen reales. Cuando se lo lleva, Andrés se pone a dar de gritos, gritos por los cuales lo llaman a la dirección y en la dirección le explican que no es apropiado dar de gritos. ¿Explicó? Razón por la que entonces cuando llega el momento de defenderse, él ya tiene ese condicionamiento. Bueno, pues igual pasa en el caso de Mariana que les voy a platicar hoy. Todos algún día nos quisimos defender, pero es posible que lo hayamos hecho y como consecuencia hayamos vivido consecuencias que lamentar, con lo cual empezamos a armar conclusiones acerca de si conviene o no dar fuga, ¿no? O salida a estas emociones. Desde luego que conviene y es parte de una salud psicoemocional hacerlo. Lo que muchas veces no nos explican es que tenemos que hacerlo de una forma segura. Bueno, pues en la historia de Mariana así empiezan las cosas. La última vez, Sergio, vamos allí, en que ella vivió un estado bajo. Eh, Mariana, sabes, antes de la pandemia se quería casar. Eh, ¿Tú tienes amigos que hayan pasado por una situación similar? Sí, claro. Y bueno, pues cada quien tomó sus decisiones. Muchas personas que yo conozco que estaban en esta situación dijeron, bueno, pues nada, vamos a vivir juntos y después celebraremos, ¿no? Claro, luego ya se libera la posibilidad de hacer reuniones y pues, se hace la celebración. Este es el caso de Mariana. Mariana se va a vivir con su novio, ahora esposo. No se puede celebrar, pero cuando se libera la posibilidad, entonces ellos deciden hacer una celebración pequeña, ¿no? Y pues festejar. ¿Qué rollo este de las bodas, Sergio? Porque lo que podría parecer el evento de máxima celebración tipo la Navidad, ¿no? Empieza a llenarse de cosas que nadie vio venir. Pues en medio de todo el alboroto y la emoción por la celebración que ha tomado tantos meses esperar, el novio en cuestión, está viviendo una pérdida reciente. Su mamá murió. Y por tal motivo, cuando los planes arrancan, sabes que empieza uno a ver los detalles con la planeadora de bodas, ¿no? Y te dicen, oye, pues qué música quieren bailar, ¿no? ¿Y con quién? ¿A quiénes vamos a llamar? El maestro de ceremonias, ¿a quién va a llamar? Y el futuro esposo sorprende a Mariana y le dice, yo no quiero bailar con nadie. Bueno, desde luego contigo, ¿no? Pero como no está mi madre, yo no quiero bailar con nadie y por supuesto mucho menos con mi suegra. Aquí el asunto, y por eso digo que parece a veces que los problemas tienen que derivarse de hecatombes, pero son situaciones de la vida real los que nos llevan a estos momentos bajos. El asunto es que, pues Mariana sí quiere bailar, Sergio. O sea, se entiende, es comprensible, sí, o sea, es comprensible. El novio no está para bailar, van a celebrar la boda. Él no quiere bailar con la suegra, pero Mariana sí quiere bailar. Parece una trivialidad, ¿eh? Y ya vamos a ver cómo nos lleva a un gran conflicto. ¿Y qué pasa entonces? Fíjate que, bueno, Mariana
sospecha, lo ve venir así de lejos, dice, mi mamá se entera de que este esposo, bueno, en ese entonces novio, ¿no? Em, no quiere bailar y se muere, ya sabe que su mamá, o sea, ya sabe que se va a armar en grande, razón por la cual no va y visita a los papás para decírselos. Alguien podría no haber dicho nada, ¿sabes? No sé tú, yo me callo la boca y a la hora de la hora digo, pues sabes qué, mamá anda indispuesto, ¿no? Ella ya sabe que va a haber una explosión gigantesca, Hiroshimas y cosas de este estilo, eh, pero sí lo habla, toma el teléfono y habla con su mamá y con su papá y les explica pues que el futuro esposo la verdad es que no quiere bailar. Eh, Se quedan callados, ¿no? Silencio total, em, silencio incómodo, pero pues no dicen nada. Ni Mariana le quiere rascar, ni la mamá en ese momento hace un incendio. El incendio pasa después. El incendio pasa cuando cuelga el teléfono, de lo que luego se enterará Mariana, y le dice al padre que no puede entenderlo, o sea, está desconsolada, pero digamos que se tira un drama grande, Sergio. Porque a lo mejor alguien con empatía diría, oye, pues pobre del novio, ¿sabes? Yo lo entiendo. No, no es el caso de la mamá de Mariana, porque como recordarán al iniciar el podcast, yo explicaba que es una mamá a la que le gusta controlarlo todo. Y ella no puede entender eso. El papá de Mariana ve que está tan mal la esposa que toma una decisión unos días después, cuando Mariana habla con su padre para preguntarle qué música quiere bailar con ella, ¿qué crees que le dice el padre? No, ni idea. Le dice, ¿sabes qué, hija? Yo creo que eh, no es una buena idea que baile contigo, para que tu mamá no se sienta mal. Shock total. Importantísimo poder emplear este ejemplo y no sabes cuánto le agradezco a la persona que me permite compartirlo, Sergio. Porque para ella el bailar con su papá es parte de lo que su sueño de casarse y celebrar significa. Es que además, sabes, como además se nos forman expectativas desde pequeñas a las damas acerca del día de la boda con el príncipe y toda la cuestión del carruaje y el baile de princesas, pues para ella es un elemento vital que no puede faltar, pero el padre no quiere bailar. Y digo por ello que atención a los eventos de la vida cotidiana, porque hay veces que me dicen, no, Maru, pues yo no perdí ni a mi papá ni a mi mamá, todos estamos con vida, todos estamos bien. Sí, pero para ellas es una pérdida importante. Y aquí es donde empieza la trama relevante, Sergio, porque queriendo bailar, ella cede, dice, ok, y esos, ok, lo hago así forzado para explicar y para, digamos, que resaltar lo que nos pasa cuando queriendo hacer algo yo mismo lo detengo. Se detiene una emoción. Sí, es el famoso tapón del que hablábamos, ¿no? Es el tapón que me decías que en efecto es el antecedente a una depresión. Hay una pérdida, ella querría matar a su madre cuando se entera de que la mamá armó un drama, y no es que la quiera matar, me refiero otra vez que metafóricamente hablando, es que es como que la mato, así decimos, ¿no, Sergio? Lo mato, Ujú. pues. Viene la fiesta, es una fiesta espectacular, está llena de detalles. Una prima que se entera del problema de Mariano a la hora de la hora, de Mariano, de Mariana, va por el papá y medio los junta y medio que bailan allí. Pero para Mariana, esa no era la idea. Sin embargo, la fiesta es magnífica, es espléndida y la celebración, digamos que está máximamente llena de esplendor. Lo que parecería paradójico es que ya que la boda se logró después de que llevaban meses y meses que formaron años esperando la celebración, cuando termina el evento, cuando ya están muy contentos, cuando ya pasó, es más, el trago amargo ya pasó, entonces se vuelve a activar eso que hace que Mariana me busque y me dice, Maru, no lo consigo.
No entiendo por qué, fíjate que esto es clave, no entiendo por qué, Sergio, otra vez estoy sentada en el sillón de mi casa en pijama, no me puedo mover de allí, no tengo ganas, no tengo energía vital para levantarme para ir a trabajar. Me desespero, me vuelvo a culpar, estoy paralizada y cuando estoy así paralizada me vuelve a dar pena que me vea así el ahora esposo, pero me siento todavía más mal y después de un rato de paralizarme me entra la ansiedad y salgo disparada a sabiendas de que ese tipo de comida me hace daño y no puedo evitar darme un atracón. Parece imposible y es quizás, claro, lo que algunos piensan que estoy realmente mal, que nunca lo voy a resolver y porque además parece que esto viene de la nada. Ya. Con ello nos quieres decir que el conflicto emocional ocurre después de otro conflicto, es decir, se va haciendo la pelota de nieve cada vez más grande. A ver, desde luego se va haciendo más grande. Y fíjate que es increíble el poder metafórico que tienes, Sergio, porque en la nieve y en lo frío que se siente esto, creo que ayudas de alguna manera impecable a explicar lo que va a ir ocurriendo con las personas que viven este tipo de situaciones. O sea, yo vivo una, yo vivo dos, yo vivo tres, mamá no quiso esto, yo quería, pero no digo, pero no digo, pero no digo, pero no digo. Llega un momento en el que de veras yo la mato, o sea, era la celebración, estoy pensando casarme una vez en la vida y unos días después digo, ¿cómo puede ser que dejé pasar la celebración sin hacer lo que yo quería? Claro, eso lo sabe. Lo que no sabe es cómo está relacionado con el asunto que ha vivido toda su vida, porque parece que tiene depresión y ansiedad desde que tiene memoria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos damos cuenta de la historia detrás de la historia? ¿Cómo resolvemos, Sergio, la primera bola de nieve a raíz de la cual se generó este efecto? Es decir, ¿cómo saber cuándo empezó todo esto? Eso es, exactamente. Bien, pues creemos que empezó aquí cuando yo le pregunto, digamos, haciéndola reflexionar en esto. Yo lo que le digo es, por un momento voy a quitar las etiquetas de ansiedad y de depresión, porque a veces cuando las ponemos, queremos buscar la solución a una y a otra como si fueran temas aislados. Y yo lo que veo en la trama, en la secuencia minuto a minuto, es lo siguiente. El problema de bajón arranca cuando ella está sentada en un sillón, no se puede mover, está en pijama, no, evento uno. Entonces, primero pasa eso, segundo, es como si estuviera paralizada, ¿no? No solo hay tristeza y desánimo, está paralizada. Luego le entra la culpa y yo empiezo a contabilizar con esto, acto 1, acto 2, acto 3. No solo está sentada en pijama, no se quiere mover, está paralizada y además tiene culpa, sino que lo que luego sigue es la ansiedad. Ella quiere ir a comer y no solo quiere, va. Y después de que se sacia, empieza una culpa mayor. Pero ¿cómo le hago? Si a sabiendas de que ya sé que me hace daño esto, lo vuelvo a hacer y se vuelve a recriminar lo que encima no nos ayuda para nada para resolver el cuadro. Esta es la secuencia y por lo tanto, auditorio, la trama que vamos a estudiar. Yo necesito, Sergio, que me recuerde un momento donde esto ocurrió. Es posible que el sillón esté o no esté involucrado, pero yo necesito una secuencia de un momento en su vida que ella recuerde en el que haya vivido la sensación primero de parálisis, porque va, se sienta y está paralizada, no se puede mover, está en actitud de pijama. Lo sabe, se da cuenta, no lo puede resolver. Además de esta actitud está la culpa. Y luego de que hay parálisis, de que hay culpa, desde luego que el asunto de la alimentación, que algunos otros dirían, no, Maru, párale allí, porque los problemas alimenticios son de suyo, un carril, aparece en secuencia. Nadie dice que no empleemos los significados de cada uno de estos. Los vamos a usar, ahora te voy a explicar cómo. Pero lo que es un hecho es que esta es la trama de eventos que necesitamos descifrar. Y esta, si ocurre y ocurre y ocurre y sigue ocurriendo, tuvo que haber tenido un punto de nacimiento. Cuando hacemos el trabajo con las preguntas y técnicas apropiadas para ello, Sergio, desde luego, Mariana me dice, ya lo tengo. Sí, ya lo tengo.
estoy de pequeña, de bebé, lo primero que me viene a la mente, tengo en las manos el barniz que mamá me dio. Mamá le da un barniz para entretenerla en lo que se está arreglando para un evento que tienen. La bebé está en el sillón, digamos, al lado de la cama, donde hay una colcha blanca, así muy elegante. ¿Y qué crees que pasa? ¿Qué hace un bebé con algo como un cachorrito que explora el mundo? Lo abre, Sergio. Abre el barniz, por cierto, rojo, que va a revelar la furia que hay en el evento. Cuando el bebé simplemente explorando el mundo, abre el barniz y se bate por completo, no solo a ella, no solo el sofá, sino que mancha también el edredón blanco y elegante. Repito que la madre, digamos, es obsesiva en términos de control, Sergio. Le va como en feria. Le va como en feria, como le fue cientos de veces, ¿sabes? Es como que ella hizo algo, abrió el bote, como cuando abre la noticia de el esposo futuro no quiere bailar, pues ella abre el bote, se chorrea, se mancha esto. La mamá monta en cólera, la reprime, o sea, la reprende sobre todo de una manera así de campeonato. Es tanto como se le viene encima el conflicto a la BP Mariana, la pequeña Mariana, Sergio, que se paraliza. O sea, del miedo de lo que está ocurriendo, se paraliza. Y eventualmente ella no entiende, ella solo sabe que mamá está furiosa, que la reprendió, y ella concluye que ella es la culpable, Sergio. Con lo cual hay que ir a pedirle perdón a mamá. Eh, y bueno, lo que pasa siempre cuando madre e hija se reencuentran, entonces hay un intercambio espectacular y hago énfasis en esto porque eso es el alimento que Mariana busca. Cuando ella entra en parálisis, está recordando ese momento, cuando se paralizó, cuando le fue como en feria, cuando ella ni siquiera, digamos, realmente es culpable, porque siempre se repite igual, pero se acaba sintiendo culpable, se levanta a buscar el cariño de mamá, necesita el aprecio de mamá. Y llega un momento en el que otra vez están jugando y ¿qué crees? Va a haber el punto de saturación en el que la madre la vuelve a reprender y para ella es tóxico ese alimento, como le ocurre cuando se retaca de comida porque necesita el nutrimento emocional y llega un punto en el que esa comida le hace mal porque es como tóxica y por eso ella eventualmente quiere desempacharse, ¿no? Está empachada, pues se toma laxantes. Ella no lo sabía al momento de trabajar, Sergio, pero esta es una forma, una manifestación de bulimia. Y alguien diría, no juegues. Entonces, hay depresión, hay ansiedad y hay bulimia. ¿Qué caso? ¿Qué locura? Y yo digo, no, no, no es así. Porque si podemos comprender la trama, podemos desatorarla, podemos resolverla. ¿Cómo vamos hasta aquí, Sergio, cuando estamos llegando ya casi a la parte final de nuestro podcast? Híjoles, pues es que pues, es una tras otra, en realidad, ¿no? ¿Y qué lograste hacer a través de esta arqueología? Fíjate que siempre en el proceso de liberación emocional buscamos que haya un reclamo. Y por más que hemos trabajado en varias sesiones, Mariana sigue con un reclamo. No soporta. Lo que sí no le perdona a la madre, ya quítalo del baile, es que haya controlado todo hasta su nacimiento. Me explico. La mamá de Mariana no podía tener hijos con su padre, de tal manera que acude a un tratamiento de, digamos, reproducción in vitro, con esperma que no es de su esposo. Por lo cual Mariana sabe que uno no nació de forma natural y viene e insiste y le molesta que su mamá haya controlado todo hasta su nacimiento. No puede perdonar que esté la mano humana o la intervención artificial, desde luego mucho menos que su padre biológico no sea su padre, y tiene un conflicto enorme en torno a esto no debía haber sido así y no puede perdonar el asunto vinculado con su nacimiento.
Este es un tema esencial que hay que observar, porque recuerdas que cuando yo quiero ir a discutir o quiero luchar o lo quiero matar, en el trasfondo es por algo que pasó tiempo atrás. Desde luego lo del baile replica, pero no es lo primero. Bueno, pues para no hacer la historia larga, porque queremos simplemente sintetizar y ofrecer un ejemplo que pueda servir para la reflexión y movilizar a otras personas, cuando exploramos el propio proceso de embarazo de la madre, Sergio, podemos percatarnos de que su madre pertenecía a una familia sumamente conservadora. Hoy en día la reproducción asistida pues me parece que tiene mayor bienvenida, ¿no? En nuestra sociedad, pero no así en el tiempo en el que su madre se acerca a ello. Razón por la cual en la propia familia, al interior de la familia de Mariana, hay mucho rechazo a su madre, porque ¿a quién se le ocurre hacer eso si eso no es lo debido? Y sabes, en ocasiones la pregunta que nos salva es, ¿según quién? ¿Según quién es lo no debido? Lo que nosotros necesitamos es, decía yo, cambiar las conclusiones de una emoción que no se ha acabado de resolver. Pues en realidad la emoción que ha tenido todo el tiempo Mariana, de sentirse manchada como esa chiquita, rechazada por una madre que no acepta lo que hace, que siempre la tiene que controlar, ¿sabes? Se contagia de la emoción que en el embarazo la mamá siente. ¿Por qué? Porque la mamá se siente manchada y enojada con ella misma una vez que ha decidido el camino de la reproducción asistida y una vez que Mariana ya está en su vientre. Es decir, Qué carga, ¿no? fuertísima y sabes, además, alguien diría, ¿cómo se resuelve esto? Desde luego, estos trabajos de arqueología emocional van a llamar a que la persona no solo haga el descubrimiento, sino que tenga la fortaleza interior para decir, sí, yo tomo responsabilidad y en lo que a mí toca cambio conclusiones. No, no se puede cambiar el que nació de esa manera, no se puede cambiar el que su padre adoptivo de alguna forma no es el biológico, eso no se puede cambiar. Pero lo que sí está en sus manos, y siempre está, es la posibilidad de cambiar la interpretación. Ella insiste y me dice varias veces, no debía haber sido así. Y yo le digo, ¿según quién? Y hacemos varias preguntas que en definitiva le cambian la perspectiva. Mariana, ¿tú crees que tenemos un alma, sí o no? Sí, la gran mayoría de las personas, Sergio, acepta esta como una posibilidad viable y muchas veces en definitiva lo cree. Bien, si tú tienes un alma que es inmortal, ello significa que ya existías antes de tus padres. ¿Estarías de acuerdo? Claro. Entonces, yo ya existí antes de ellos. Ellos de alguna manera representan a los seres que en amor me permiten venir a la tierra. ¿Estamos? Sí, perfecto. Ahora bien, hay una técnica que se llama arteterapia, Sergio, y que para algunas personas puede ser tremendamente reveladora. Yo le pido a ella que me ayude a dibujar la unión de un óvulo con un espermatozoide. ¿Por qué se lo pido dibujar? Porque por más asistido que sea el nacimiento, Sergio, el punto de unión de un óvulo y de un espermatozoide, nadie lo puede forzar. ¿Me explico? Sí, puede ser que el punto de unión de alguna manera se quiera propiciar, pero la unión definitiva nadie la puede forzar. Es más, hay muchas ocasiones en las que estos sistemas de reproducción asistida fallan. ¿Estarás de acuerdo? No, completamente. Y es un poco difícil que se den las condiciones para que esto llegue a buen término, ¿no? Es decir, que la unión no es artificial. La unión es completamente natural. Y para ella, en su perspectiva y en su renovada conclusión, me dice, claro, Dios lo quiso. Porque si Dios no quiere, eso no se da. Y sabes, para ella, esa conclusión, ese dibujo, es el dibujo que revoluciona por completo el entendimiento y el enojo, la furia que detectaste que hay detrás del tapón.
y que luego pone todo en consecuencia, porque si yo puedo cambiar la interpretación y por lo tanto la emoción, ya no arranca la trama. Ella dice, de acuerdo, tengo un origen y tengo un origen divino. No hay culpa, no hay mancha en mi nacimiento. Impactante, Sergio, unos días antes de venir conmigo había hecho ya un trabajo de arteterapia, de estos en los que te dicen toma un papel grande, toma pintura, genera una mancha y dale forma. Pues ella había puesto, ¿qué crees? Una mancha blanca que esparció sobre el papel y que tomó la forma de un árbol. Es decir, unos días antes, su mente no consciente le entregó la solución final y definitiva. Ella puede cambiar la imagen de la niña manchada con furia, que era el de la madre, pero también el de ella, por una mancha blanca, porque ella ha nacido sin culpa. Y porque de hecho, en su liberación, libera a su árbol genealógico. Desde luego comprende entonces cómo es que la parte siguiente se va produciendo, porque si yo no me siento en culpa y paralizado por una mancha que ocurrió y me fue como en feria, entonces tampoco tengo por qué estar sentado. Y si yo pongo en perspectiva las cosas, me dijo, entiendo mejor lo que pudo haber pasado y quizás siga ocurriendo con mamá. Pero lo puedo perdonar, yo lo puedo ver distinto y puedo entender que ella me hubiera visto como una mancha. Ahora sí lo puedo ver, ahora sí lo puedo comprender y ahora sí no me lastima, mi origen es divino. Y me doy cuenta que no hay nada que perdonar en esta historia en la que vine a aprender que yo no soy culpable, que la culpa paraliza y que si cuando me siento culpable encima voy a pedir perdón y me va como en feria de nuevo, esto va a activar la comida sin ton ni son que yo siento cuando en realidad el afecto primero que requiero es el amor por mí mismo y mi origen divino. ¿Qué te parece esta historia, Sergio? Bueno, está llena de recovecos que es un poco difícil desentrañar, pero ya que lo planteas de esta manera, pues existe, ahora sí que atacas la causa raíz y solita los nudos terminales se van desanudando, ¿no? Qué mágico. Hombre, exacto, exacto, es mágico, es un gran regalo, desde luego asume el deseo de ir a fondo y resolver, de no desistir, porque ella en la primera o en la segunda sesión, como cuando alguien viene con prisa y dice, ah, eso no es para mí, pudo haberse ido. Y sin embargo, ella quiso llegar a fondo. En mi experiencia, desde luego, figura como uno de los casos con mayor complejidad que sin embargo nos ilustra perfectamente cómo podemos descodificar. Sabemos lo que significa depresión, sabemos lo que significa ansiedad, lo quiero pero no lo quiero, quiero el afecto de mamá, es muy tóxico, depresión, siento que algo aquí perdí, como ella sentía haber perdido al padre biológico, y en la revolución de entendimiento le digo, ¿te has puesto a pensar que traes al padre biológico en tu cuerpo? ¿Te has dado cuenta que no está fuera de ti? O sea, si no ocurre esa unión, no sales tú, adentro de tu cuerpo lo tienes. No sabes qué impactante fue su regreso. Para ella, lo que ocurrió con, digamos, posterioridad a este trabajo, haber escuchado de ella un mensaje en el que ella me dejaba saber que nunca antes se había sentido con esa energía vital. Sergio, es un regalo que yo quisiera poner de manifiesto hoy. Es posible. Es posible. Y por más que parezca que eres un caso perdido, si hay una trama, si esta trama se ha repetido, entonces hay un origen. Y si hay un origen, lo podemos entender y tú lo puedes resolver. Y qué mejor regalo, ¿no, Sergio, el que nos entrega Mariana en esta temporada para muchas personas, que el mejor regalo de Santa Claus, de Reyes, de Navidad, es la posibilidad de regresar al bienestar, a la plenitud, a la salud, Y al equilibrio. sin duda. Pues hemos agotado, Sergio, el tiempo del programa
deseando que este tema, que suele ser uno de los que a más personas interesan en esta nueva edición, agregue elementos que contribuyan a tu reflexión y que cambien perspectiva para muchísimas personas. Eh, Sergio, gracias mil por tu acompañamiento, tus preguntas, tus reflexiones. Gracias a ti, Maru, gracias al auditorio y bueno, nos dejas un regalo vivo, ¿no? Porque pues somos muchas las personas que nos movemos en torno a estas emociones, ¿no? Y que en cualquier caso, pues pudieran aflorar como un estado de ansiedad o depresión. Sí, y sabes que no tiene que llegar a ser un estado de inmovilización o de tristeza tan profundo y tan severo como que no quiero salir a la calle, pero en diferente medida lo vamos viviendo. Todos hemos tenido una temporada en la que no tenemos ganas de hacer nada. Correcto. Y estas preguntas, ¿no? De qué pasó, qué perdiste, qué sentiste que no pudiste defender y de qué manera te quedaste a la mitad de expresar un enojo, pues pueden invitar a acciones tan simples como agarro un Kleenex, lo mojo y lo aviento en el piso y empiezo a sacar la emoción, porque así es justo como decía Sergio, que se quita el tapón y cómo empieza el proceso de recuperación. Sergio, pues estamos en vísperas de Navidad. Querría recordar a las personas que nos siguen que tenemos una trilogía que estamos lanzando, que está súper recién nacida, la trilogía Mona Yo, una historia para los que anhelan encontrar y vivir el amor en pareja. Tenemos una grabación del evento de presentación, está en YouTube. Arqueología emocional con Maru Méndez. ¿Y qué crees, Sergio? Nos lo habían pedido mucho. Querían que les pasáramos mini extractos, porque ya sabes que a veces pues no da tiempo como de volver a ver toda la presentación. Pues estamos empezando a pasar réplicas y mini partes, pero que tienen mucha potencia y que a muchas personas les gustó muchísimo y que me han dicho es que sabes que yo quiero verlo de nuevo y verlo de nuevo y verlo de nuevo. Pues se los estamos poniendo práctico y fácil, y cualquier cosa estamos a sus órdenes con información, porque también en la trilogía, como se pueden imaginar, pues contamos una historia, desde luego te hará llorar, te hará reír, te hará enojarte, te hará reencontrarte, pero sobre todo te dará secuencias para que consigas dar con la solución de la causa raíz. Sergio, gracias mil. A ti, Maru, a ti, auditorio, que nos escuchas y pues nos vemos hasta la próxima. Sí, nos vemos la próxima semana, justo en vísperas de Navidad. Hasta entonces, Sergio. Hasta entonces para todos los amigos que nos acompañan.